buena historia, ¿no? A mí me encanta. No tan buena historia es el comentario que desde el sábado pasado existe con respecto al deprimente balance que presentó el Instituto Agrario Nacional con respecto a la reforma agraria. En efecto, después de 17 años de reforma agraria, el número de familias asentadas es solamente de 150.000 y de las cuales apenas 24.000 tienen títulos definitivos. Hay 456.000 personas analfabetas, incluidas en el plan verificada por la propia reforma agraria. El 53% de las vías de toda esta extensión, pues, recuperada, entre comillas, para la reforma agraria, más de la mitad de las vías es intransitable durante el invierno. 88.000 familias, comillas, beneficiadas, cerremos comillas, por la reforma agraria viven en ranchos. Y para 1892 se habrán otorgado 2.368 millones de bolívares en créditos. Y cuando me hablan de créditos, no me están incluyendo el costo de la tierra expropiada. Eso es además de esta reforma agraria, que comenzó muy bien intencionada, porque era una respuesta al latifundio, un latifundio sumamente dañino, donde enormes extensiones de tierra eran poseídas por una sola persona, y esa persona cultivaba apenas parte de esas enormes extensiones, lo cual hacía que el resto era como un desperdicio para el país. Tierras desperdiciadas totalmente, solo porque una sola persona no le interesaba, y eso iba en contra del interés nacional. Esa reforma agraria, pues, comenzaba así. ¿Qué dije yo? 1800, no, 1982, sí, para 1982, o sea que estamos hablando para el futuro. Esa reforma, pues, que comenzara tan bien y tan razonable y con un principio de indiscutible, ¿cómo se llama?, justicia social, poco a poco se va convirtiendo en un arma demagógica a nivel político, y es un arma que ha sido usada durante los últimos 17 años como pura demagogia. ¿Cómo funcionó esta reforma agraria que tan tristes resultados ofrece después de 17 años? Funciona expropiando fondos famosos en plena producción, que ya no es lo mismo que el latifundista que tiene enormes extensiones abandonadas para desperdicio del país. Agarra esos fondos en plena producción, los mini parcela, los distribuye a campesinos. Y hay el caso famoso del trompillo. El famoso caso del trompillo es que los mismos agricultores y los mismos que trabajaban en el trompillo haciendo producir esa tierra, en un mes lo destrozaron. Porque no les dieron guía, no les dieron asistencia técnica, no les dieron conducción, simplemente parcelaron aquello en un gesto demagógico. Aquí está, compañero y compatriota, lo estamos reivindicando, aquí está su pedazo de tierra. Y aquel pedazo de tierra no sirvió para nada, porque junto con aquello no hubo la asistencia técnica, no hubo la educación. En el trompillo es famoso porque todos los bidés y muchas veces hasta los lavamanos los arrancaron de sus sitios para utilizarlos para darle que comer a los cochinos, como depósito para dar que comer a los animales. ¿Y por qué hicieron eso esos campesinos? Porque no sabían, porque ellos no estaban preparados y a nadie le importó prepararlos. Porque si esa reforma agraria hubiera sido hecha con humanidad, no le hacen eso. Y si esa reforma agraria hubiera sido hecha con concepto técnico, no mini parcelan y muchísimo menos no toman un fondo en producción, sino que hubieran buscado tierra no en producción para ponerla a producir, además de aquel fondo que ya estaba en producción. Pero nada ha sido hecho con racionalización dentro de lo que interesa al país, sino que fue hecho por toda la reforma agraria, todo el tiempo se ha manejado con una demagogia nefasta para los intereses humanos y para los intereses económicos del país. Esta reforma agraria tan mal llevada
porque ha sido llevada dentro de un concepto eminentemente político y la técnica agraria jamás ha sido contemplada, ha sido negativa. Y cuando hoy se habla de modificar la tenencia de la tierra y terminar con el mini parcelero, es una marcha atrás. Pero una marcha atrás a lo que no han debido haber hecho en primer lugar, porque cualquier persona, incluso que no sepa de agricultura, tiene que entender que la agricultura es una gran empresa, en el sentido que necesita extensiones de terreno coherentes. Porque imaginen ustedes que un parcelero siembra maíz en su parcela chiquita y el de al lado siembra papas y el de al lado siembra zanahorias, y cada quien siembra lo que quiere porque no tiene guía, ni hay orden ni concierto, y otros no siembran nada, venden todo lo vendible y abandonan aquello porque no hay guía, no hay una política agraria real. Frente a ese panorama, lo lógico es que se tome toda esa enorme extensión de terreno y se dedique a una sola cosa, y no un poquito a cada una. Porque en lugar de un tractor para cada parcelita, a lo mejor, que son 20 parcelitas, 20 tractores, a lo mejor con 10 tractores basta para una cosa unificada. Entonces hay que crear la gran empresa agrícola, donde los agricultores que tienen parcelas o que tienen pequeños pedazos de terreno lo aporten en manera de sociedad en participación, por caso, y se pone al frente de esa cooperativa, que sería una compañía anónima o, repito, sociedad en participación. Al frente de ella se ponen técnicos buenos, un buen administrador, un buen gerente y técnicos agrícolas que van a ser pagados por la cooperativa, y que si no sirven, esa cooperativa de campesinos puede despedirlos y buscar otros eficientes. Las cooperativas que actualmente existen en el país tienen directivas nombradas directamente por el Instituto Agrario Nacional, y los campesinos no intervienen ni en el nombramiento de esas juntas directivas de las cooperativas, ni pueden removerlos. O sea, es un control directo del Estado. Y entonces, ¿cuál es la reivindicación del campesino como ser humano? Si le dan una tierra que de todas maneras es controlada por el Estado, y como vemos por ese balance deprimente que presenta el Instituto Agrario Nacional, es una conducción errónea, es una conducción no deseable y por lo tanto dañina para el país. De manera tal pues que ahí vemos de nuevo cómo es necesario pues revisar las prioridades del país, revisar la manera de conducirlo y cambiarla simplemente, porque no sirve. ¿Cómo es posible que 88.000 familias que se supone que deben haber estado beneficiadas por la reforma agraria vivan en ranchos? ¿Cómo es posible que dentro de ese plan de reforma agraria, a lo largo de 17 años, tengamos alrededor de 456.000 personas analfabetas? Quiere decir que la parte humanística ha sido olvidada, ha sido un producto de una maquinaria famosa. La parte general, ¿qué significa una reforma agraria? Allí el elemento humano, la persona en sí, fue olvidada. Aquí está su tierra, aquí está su título de propiedad, y salgo fotografiado entregándolo, hago gran publicidad y abandono a aquel hombre a su propia suerte, y con él a aquel pedazo de tierra venezolana. Es muy triste, esa es la realidad. Cuando se hace reforma agraria, se piensa en la gran empresa agrícola, cómo se manejan. En Venezuela hay quienes saben de eso, pero no son consultados. ¿Por qué? Porque su concepto técnico a lo mejor no es el concepto dogmático partidista, o no es lo que interesa a un partido. Entonces su concepto técnico vale menos que el interés del partido eminentemente demagógico. De manera tal pues que ese es el cuadro, ese es el análisis, y aquí hay gente que sabe, pero claro que sabe de eso. Aquí tenemos personas que saben de todo, hay gente muy capaz en Venezuela, en cada ramo de la actividad humana, que hay gente preparada. ¿Y por qué no actúan? Porque no se los permiten, simplemente. No los dejan. Eso es todo. En el momento, punto y hora en que la gente preparada pueda actuar y pueda trabajar, nuestro país va a cambiar. Y esas 88.000 familias beneficiadas por la reforma agraria, que todavía viven en ranchos,
Y esos 456.000 personas beneficiadas por la reforma agraria, que todavía son analfabetas, serán recuperadas. Y ese 53% de las vías intransitables durante el invierno tienen que ser de alguna manera acondicionadas para que funcionen todo el año. O sea que la reforma agraria es una cosa integral. No es solamente dividir un fondo en producción y convertirlo en 14 parcelas improductivas. Eso no es la reforma agraria. La reforma agraria es hacer, qué sé yo, y yo no soy experto en esto, yo estoy hablando simplemente en cuestión de sentido común. Y porque a los expertos hay que oírlos, y en este país no se oye a los expertos. Hay que hacer diesturen. Son colonias agrícolas específicas llevadas en una forma racional y además, y algo que no se hizo en Turén, además tomar en cuenta al ser humano, sus condiciones de vida, su educación, su capacitación, los técnicos que aconsejen y guíen, los administradores que si no sirven puedan ser removidos por aquellas personas que los están empleando, y que los campesinos tengan una participación en las ganancias de aquella cooperativa en proporción a la tierra que aportan y al esfuerzo que ellos hagan. Si no tenemos esta manera de ver cómo debe ser una reforma agraria, aquí jamás habrá reforma agraria. Y seguiremos teniendo un balance deprimente, como el presentado el pasado fin de semana, el sábado pasado, por el Instituto Agrario Nacional.